La paz del Señor. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Según tu Palabra. Desde Reina de la Paz TV, con los brazos abiertos, os damos la bienvenida. Os saludamos en este nuevo día, sábado 28 de marzo. Siempre un día de especial alegría el sábado, porque es el día de nuestra Madre Santísima, el día de la Reina de la Paz. Un día para estar especialmente pendientes de ella y entregarle de una manera muy especial todo el amor de nuestro corazón. En el Evangelio de hoy, que es del evangelista San Juan, capítulo 11, versículos 45 al 57, vamos a asistir a la decisión oficial por parte del Sanedrín de dar muerte a Jesús. El Sanedrín era el consejo de gobierno de los sumos sacerdotes, era la reunión de los principales jefes de los fariseos y de los sumos sacerdotes, de los dirigentes religiosos de Israel. Pues bien, convocan una reunión oficial y en esa reunión llegan a la decisión oficial de darle muerte. Y es algo doloroso y es algo muy difícil de comprender. Si lo miramos objetivamente, desde el punto de vista personal, subjetivo, es fácil de entender. No quieren cambiar y no aceptan a Jesús y ya no pueden soportarle. Pero si lo miramos desde el punto de vista de la verdad de las cosas, es una decisión que no tiene ningún sentido. Pero la toman. A veces el corazón del hombre es tan duro. Por eso tenemos que pedirle mucho a la Virgen, no tener un corazón de piedra, sino un corazón de carne, para que nosotros con nuestros pecados no volvamos a crucificar a Jesús. Y por eso tenemos que confesarnos al menos una vez al mes, para mantener nuestra alma limpia del pecado. Vamos a escuchar el Evangelio. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra. ¿No comprendéis que os conviene
que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que, por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. El Evangelio comienza diciendo: muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. ¿Por qué comienza así el Evangelio? ¿A qué se refiere? Se refiere al pasaje inmediatamente anterior a este, no el que leímos ayer. Ayer era capítulo 10 del Evangelio de San Juan y hoy es capítulo 11, versículo 45 hasta el 57. Pues bien, Juan 11, del 1 al 45, lo que nos narra es la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro es el último gran signo que da Jesús. Es un signo absolutamente portentoso. Además, Jesús lo hace a propósito. Todo estaba previsto en la providencia de Dios. La enfermedad de Lázaro estaba prevista en la providencia de Dios para que Jesús pudiese dar este signo grandísimo. Lázaro era un hombre muy conocido en Jerusalén, porque eran de una familia muy conocida en Jerusalén, y vivían en Betania, que es una aldea que está muy cerca de Jerusalén, en los alrededores de Jerusalén. Como estaba muy cerca de Jerusalén y ellos eran muy conocidos en Jerusalén, pues cuando Lázaro se pone enfermo, todo el mundo lo sabía que estaba muy enfermo. Y era un hombre joven, no era mayor. Ya sabemos que cuando una persona joven se pone enferma o fallece, eso causa mucha más impresión porque nos parece que todavía le queda toda la vida por vivir. En realidad nosotros deberíamos todos estar deseando irnos con el Señor al cielo. Los santos han deseado la muerte no por sí misma, sino porque a través de ella se encontraban con el Señor. No os olvidéis nunca cuando estéis enfermos o cuando tengáis familiares enfermos. Nos llega mucho al corazón cuando nos escribís pidiéndonos para que oremos por vuestros familiares enfermos
especialmente cuando son niños que están enfermos. Oramos mucho por ellos. Oramos por vosotros, padres y madres, que pasáis por esa situación que sabemos que es dolorosa. Pedimos al Señor que os dé fe, que os dé fortaleza. Tened siempre confianza, que todas las enfermedades están dentro de un plan de Dios, que es un plan de amor y de salvación. No lo dudéis nunca. Y recordad siempre que la vida en esta tierra es pasajera y que lo que importa es llegar todos a la vida eterna. Pedimos para que el Señor les cure, porque puede hacerlo. Pero pedimos sobre todo por vuestra fe y vuestra confianza en Él. Entonces todo el mundo sabía que Lázaro estaba enfermo. Y cuando muere, como era alguien muy conocido y era joven, la casa estaba llena de gente que habían ido a dar el pésame, se dice aquí en España, no sé cómo se dice, en tantos lugares del mundo como nos escucháis, a darle las condolencias a Marta y a María. Llevaban ya la gente allí varios días, iban, venían. Y cuando llega Jesús, ya habían enterrado a Lázaro, llevaba ya 3 días muerto. Estaba aquello lleno de gente. Jesús va un poco a escondidas porque ya se sabía que el Sanedrín había decidido darle muerte, aunque lo deciden oficialmente en el Evangelio de hoy. Pero ya se comentaba que iban a decidir eso posiblemente. Jesús llega a Betania y hace aquel milagro portentoso. Todo el mundo lo ve. Muchísimos, cientos de personas que estaban allí lo ven, cómo Lázaro sale de la tumba. Jesús hace ese signo para que a nadie le quepa duda de que Él viene de parte de Dios. Y fijaos en la reacción escalofriante del Sanedrín. Se reúnen y dicen: ¿qué hacemos? Ese hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Cosa que no tiene ningún sentido, porque Jesús no era un revolucionario político. Jesús no había manifestado una lucha contra el poder romano. Él luchaba contra el pecado de los romanos, de los judíos y de todos. Pero ellos, como buscan ya argumentos los que sean para acabar con él, dicen eso, que no era verdad. E interviene Caifás y dice: os conviene que uno muera por el pueblo. Eso es lo que va a pasar esta Semana Santa que estamos a punto de comenzar mañana. Uno, Jesús, va a morir por el pueblo, por ti y por mí, por cada uno de nosotros. Va a dar la vida para reunir a los hijos de Dios dispersos. Nos dijo la Reina de la Paz el 2 de marzo: desde que nació mi hijo ama. Deseo que aquellos que por su dolor e incomprensión lo han abandonado vuelvan y que lo conozcan todos aquellos que nunca lo han conocido, los hijos de Dios dispersos. Jesús murió para reunirlos y la Madre es enviada desde el cielo para lo mismo, para reunir a los hijos de Dios dispersos.
y tú eres su apóstol, el apóstol de la Reina de la Paz. Deciden darle muerte, toman esa decisión oficial. Nosotros tenemos que orar por los pastores de la Iglesia para que su decisión con respecto a Medjugorje sea la acertada para gloria de Dios. Que se dejen iluminar por el Espíritu Santo. Y entonces, como han decidido darle muerte, Jesús se retira a la región vecina del desierto. Como dice el mensaje del 2 de marzo, vosotros, mis apóstoles, que con vuestro amor, humildad y silencio de la oración hacéis posible que mi Hijo sea conocido. Muchas veces nos pasa como Jesús, nos tenemos que retirar porque no nos quieren aceptar y tenemos que marcharnos de los lugares donde somos rechazados y tenemos que ejercitar el amor, la humildad y el silencio de la oración e irnos a anunciar el mensaje a otro lugar donde quiera ser escuchado. Queridos hermanos y hermanas, vivamos una Semana Santa de verdad con el Señor. Que la Reina de la Paz os bendiga a cada uno con su bendición maternal.